El brillo del Hollywood clásico no huele a perfume, huele a formol, porque detrás de cada leyenda del cine dorado hay un expediente frío, clínico y lleno de detalles que nadie quiere leer en voz alta. Cuerpos encontrados con cosas en la boca, marcas que no aparecen en las películas, rostros desfigurados, sangre seca, dientes rotos, notas sin firmar. Eso también es historia del cine. Aquí no hablamos de legado, hablamos de lo que dejó el cuerpo, de lo que vio el forense, de lo que la prensa escondió con flores, pero quedó registrado en papel, con números, medidas, olor. Hoy no vas a conocer la muerte de los famosos. Vas a conocer lo que su cuerpo dijo cuando ya no podían mentir. Bienvenido al otro Hollywood. El que no sale en los créditos, el que huele raro, el que se queda pegado en la sala de autopsias. La encontraron boca abajo, como Dios la trajo al mundo, el brazo estirado hacia el vacío. A su lado, una docena de frascos vacíos. El informe fue clínico, intoxicación aguda por barbitúricos. Pero el cuerpo decía más. El hígado colapsado. El estómago casi limpio. Hematomas en zonas que no coincidían con ninguna caída. El reporte cerraba con un probable fallecimiento autoinfligido. Pero sin carta, sin despedida, sin señales de preparación. La casa cerrada por dentro. Y un dato que no encajaba. Tenía más de 8 veces la dosis letal de Nembutal en el sistema. No necesitaba tanto para irse. Era excesivo. Como si alguien quisiera asegurarse. ¿Piensas que se la quisieron quitar de en medio? Agua oscura. Yate privado. 3 personas. Su esposo, un amigo actor, y ella. Al amanecer, su cuerpo flotaba cerca de la costa, envuelto en una bata fina y calcetines mojados. El forense apuntó. Moretones en brazos y piernas, rasguños en la cara, y niveles altos de alcohol. La causa oficial. Ahogamiento accidental. Pero el informe tenía huecos. ¿Por qué no se oyeron gritos? ¿Por qué tardaron horas en avisar que faltaba? En el cuerpo, marcas de forcejeo. En el acta, palabras suaves. Décadas después, el caso fue reabierto, pero para entonces, la corriente ya se había llevado casi todo. Superman no volaba. Lo encontraron en su cuarto, tirado en la cama, un disparo en la cabeza. Sin ropa, sin signos de lucha. El arma en el suelo, cerca a pie. El informe oficial habló de un disparo autoinfligido, bajo estrés y frustración. Pero el cuerpo tenía otras notas. Residuos de pólvora inconsistentes. Ángulos extraños. Y testigos que cambiaron de versión. La prometida dormía abajo, con amigos. Dijeron que oyeron el disparo, pero tardaron 45 minutos en subir. No había huellas en el arma. Ni siquiera las suyas. Superman no voló, pero tampoco se cayó solo. Era domingo. La encontraron en su coche, dentro de un garaje cerrado, en la cima de una colina, con la cabeza ladeada contra la ventanilla. El motor apagado. El cuerpo rígido. Llevaba 2 días sin ser vista. El forense dictó envenenamiento por monóxido de carbono, pero el cuerpo decía otra cosa. Labios partidos, sangre en la nariz, un impacto en la cara que no tenía explicación mecánica. Ropa de fiesta arrugada. ¿Cómo llegó hasta ahí, sola? A las 4 de la mañana, ¿en tacones? La puerta del garaje estaba cerrada desde fuera, y la relación con su ex socio, más tensa que nunca. El informe decía accidental, pero a nadie le cerraba. ¿Crees que fue accidental? ¿O hubo algo más? Lo encontraron tarde. Muy tarde. En su departamento, rodeado de botellas, con la cara contra la mesita de noche. El forense fue preciso. Resbaló, se golpeó la cabeza y se desangró lentamente durante horas. Pero el cuerpo tenía señales de vida. Intentó arrastrarse. Había sangre en varias habitaciones. Cortinas manchadas. La herida en la frente no era letal por sí sola. Lo que le arrebató la vida fue el tiempo. El informe mencionó intoxicación alcohólica como factor. Ningún llamado. Ningún auxilio. Solo el sonido seco de un cuerpo contra el mármol. Lo encontraron 5 días después. La tele seguía encendida. Actor. Político. Provocador. Lo hallaron en su baño, pendido parcialmente de un cinturón. Sin prendas de vestir, rodeado de espejos.
El cuerpo, atado, amordazado, con palabras obscenas escritas con lápiz labial por todo el torso. Las marcas en las muñecas eran de presión prolongada, no lucha. El forense cerró con asfixia accidental durante un acto sexual no convencional. Pero lo que perturbaba no era el cómo, sino el quién. No había señales de robo, no había carta, no había testigos, y no había nadie dispuesto a hablar. El informe se volvió un tabú en los archivos. Nadie quería tocarlo, ni siquiera con guantes. La rubia platino de Hollywood se estaba apagando en cámara lenta. Durante semanas, el cuerpo habló en susurros. Piel hinchada, aliento con olor a amoníaco, ojos turbios. En el set, se desmayaba, sudaba sin razón, y nadie escuchó. El día que no pudo levantarse, la llevaron al hospital demasiado tarde. El informe forense fue claro. Insuficiencia renal aguda, pero el historial médico mostraba negligencia. Le daban sulfa sin control. Su madre, devota de la medicina alternativa, se negó a autorizar procedimientos. El cuerpo colapsó a los 26. El cabello blanco, la piel de porcelana, todo un disfraz sobre un cuerpo envenenado desde adentro. La encontraron en su cama, rodeada de flores, maquillada como para una última escena. A su lado, frascos vacíos de Seconal. El informe hablaba de una decisión dramática, pero sin violencia. Sin embargo, las versiones que circularon fueron más grotescas. Historias inventadas sobre un cuerpo hallado en el baño, sobre vómito, sobre un final indigno. Ninguna de esas aparece en el informe real. El estómago tenía restos del sedante, sí, pero también alimentos. Y una nota manuscrita. Estoy cansada, solo quiero dormir. El cuerpo no mintió. Lo hicieron después los que no soportaban una tragedia sin glamour. Tenía 29 años. Estaba en la cima. Y también sola. La encontraron en su habitación, en bata, con el teléfono colgado. Había llamado a alguien antes, y no respondió. En la mesita, 40 pastillas de Seconal. En el cuerpo, al menos 10 veces la dosis letal. El forense escribió: intoxicación aguda, fallecimiento voluntario. Pero lo curioso fue el silencio. El actor con el que tenía una relación casado fue quien la encontró. Esperó horas antes de llamar a la policía. El informe omitió cualquier referencia al escándalo. El cuerpo decía otra cosa: urgencia, desesperación, abandono. El resto lo escribieron los diarios. Primera afroamericana nominada al Oscar. Última llamada. Un mensaje de voz dejado en la madrugada. La encontraron horas después, en su departamento, a medio vestir, en el suelo del baño. El cuerpo rígido, la mandíbula contraída. El forense determinó: sobredosis accidental de antidepresivos. Pero el informe hablaba de algo más. Una fractura en el pie sin tratar, ulceraciones internas y signos de una caída brusca. No se sabe si se desplomó antes o después de ingerir la medicación. El informe dijo accidental, pero tenía más cicatrices que diagnóstico. El cuerpo no mentía. Llevaba tiempo pidiendo ayuda. Saltó desde la letra H del cartel de Hollywood. El cuerpo fue hallado en la base, roto, pero intacto. Llevaba puesto su abrigo, su bolso contenía una nota. Tengo miedo de ser una cobarde, lo siento por todo. El forense fue breve. Traumatismos múltiples, fallecimiento instantáneo. Pero el caso no cerró así. Semanas después, una carta del estudio llegó a su antiguo domicilio. La habían elegido para protagonizar una película sobre una mujer que se quita la vida. Nunca leyó esa carta. El cuerpo cayó, pero la historia siguió trepando por la colina. El vampiro más famoso de la pantalla murió en su casa, recostado en la cama, con el traje de Drácula guardado en el armario. El cuerpo, delgado, demacrado, colapsado por un ataque cardíaco. El informe forense confirmó: arteriosclerosis avanzada. Pero había más en el expediente. Un historial de adicción a la morfina y la metadona. En el cuerpo, rastros de ambas. No en dosis letales, pero sí constantes. No murió con una estaca en el corazón, sino con los fantasmas de los papeles que no consiguió. Lo embalsamaron con su capa. Fue su último acto. La encontraron en el baño, desplomada sobre la alfombra, la cabeza hacia adelante,
los pies fríos. Llevaba años cantando bajo el peso de pastillas legales. El informe fue técnico. Intoxicación accidental por barbitúricos. Pero el cuerpo era un diario entero. Hígado agrandado, riñones comprometidos, un corazón que no daba más. En su estómago, cápsulas sin digerir. No fue un exceso impulsivo, fue acumulación. Décadas de tratamientos mal prescritos, de contratos que exigían energía artificial. El cuerpo colapsó solo, y nadie estuvo ahí para escuchar cómo sonaba cuando dejó de cantar. Actor joven, prometedor, trágico. La escena, callejón oscuro, detrás de su apartamento en West Hollywood. El cuerpo yacía en el suelo, acuchillado una sola vez, directo al corazón, no robado, no desordenado. El forense lo llamó homicidio instantáneo. Pero al principio, nadie tenía una respuesta. Rumores de amantes, de deudas, de celos. El informe mostró que no hubo lucha. Fue sorprendido. Silencio, precisión, huida. Tardaron 2 años en atrapar al culpable. Un desconocido, ladrón improvisado, sin conexión con él. El cuerpo ya estaba bajo tierra. Pero lo habían apuñalado mucho antes. Con rumores. Galán del cine mudo. Lo encontraron en su cama, cubierto por sábanas ensangrentadas, con la cara desfigurada. El forense detalló: asfixia por hemorragia interna, múltiples fracturas faciales. En el cuarto, velas, objetos religiosos rotos, muebles volcados. El cuerpo tenía marcas de tortura, pero no defensa. Lo ataron, lo golpearon, lo interrogaron. Buscaban dinero, no encontraron nada. El informe fue brutal. Lo mataron 2 jóvenes a quienes él había invitado esa noche. No por odio, por codicia. Pero la prensa convirtió su orientación en el centro del crimen. El cuerpo hablaba de violencia. Titulares hablaron de escándalo. Los íconos no mueren como en las películas. No hay fundido a negro. No hay música suave, solo queda el cuerpo. Y los papeles firmados por quienes nunca los conocieron. Estos informes forenses no son leyendas urbanas. Son radiografías del silencio. La fama embalsama en vida. Si creías que los estudios controlaban sus carreras, espera a ver cómo intentaron controlar sus finales. El cuerpo no actúa. El cuerpo no miente. Y si lo más perturbador de Hollywood no fue lo que mostraron, sino lo que intentaron ocultar después de la última toma,